Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Lo que pasa es que nosotros hacemos un programa, mientras hay comerciales, hacemos otro programa de Paneo Semanal fuera del aire, donde tocamos temas diversos, de mucho interés, y el cual es privado, que es para nosotros, que no se difunde al público. Así es. Entonces aquí tenemos a nuestro invitado, amigo de nosotros, que eso ya es un título nobiliario casi, y nosotros de él también. No, que nos y hace él de nosotros, nos hace el honor de ser nuestro amigo, Richard Medina Gómez, economista, experto en políticas públicas, tiene 2 maestrías, estudió en Harvard, fue director del gabinete ministerial y asesor financiero del Ministerio de Hacienda. Una de las personas que más sabe de la situación económica del país. Soportarnos a nosotros sin ser familia nuestra, ni empleado. Es un... Hola, Richard. Bienvenido, Richard. Muy buenos días, gracias por invitarme de nuevo. Tenía unos meses que no venía por acá. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Cumpliste tu amenaza de que volvía. Cumplí la amenaza de que volvía, Y es un lugar siempre acogedor. Hablamos de muchos temas. Bueno. Así es. Obviamente contigo hay que hablar de economía, que es un tema que nunca pasa de moda, siempre está vigente. Entramos ya al último mes del año y es un momento de evaluar lo que pasó este año y de tratar de prever lo que podría pasar en el año siguiente. Las buenas intenciones de un gobierno o la intención o la efectividad o la evaluación de un gobierno debe hacerse por lo que se pone en el presupuesto y se ejecuta. Ahí te la dejo. Bueno, el presupuesto de gastos tiene 2 grandes gastos. Uno es el gasto corriente. Gasto corriente es todo lo que permite la operación rutinaria del gobierno. Nómina, la mayoría de las compras públicas, pago de intereses de la deuda y especialmente en este país transferencias corrientes a empresas públicas no financieras, que es básicamente la transferencia para el subsidio eléctrico a las 3 EDES. Uh-huh. La otra gran parte es el llamado gasto de capital, que es el gasto de infraestructura. Bien, para ponérselo aterrizado a la gente, gasto corriente, usted tiene un negocio, los salarios de los empleados, el combustible que usted usa, la energía eléctrica, el alquiler del local. Gasto de capital es una máquina que usted compró, un camión para transportar. Un segundo piso que le hizo al local. Usted le hizo un segundo piso al local. Eso es, para que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Que el gasto corriente se está ejecutando de manera, digamos, normal, más o menos 85, 88% de lo presupuestado. Recordemos que hace unos meses hubo una modificación al presupuesto, lo que se llama presupuesto reformulado. Eso va normal, digamos. Y yo creo que va a haber que hacer ciertos ajustes porque cuando uno imputa el pago de nómina asociado al pago del salario 13, creo que se va a pasar un poquito. Pero hay que ver cómo queda al final el dato. Es un poquito de lo que tenía el presupuesto. Del presupuesto. Okay. Pero vamos a ver cómo queda al final el presupuesto porque siempre se hacen unos ajustes ahí a final de año. El gasto de capital está en menos de un 70% a la fecha. O por lo menos está registrado en menos de un 70% a la fecha. El ejecutado. El que se ejecutó, el que se ha pagado. Y el que se le ha mandado un contratito, una factura al gobierno diciéndole, mira, págame. Ahora bien, eso puede llevar a 2 cosas. Uno, es que efectivamente en el 2023 el gasto de capital sea mucho más bajo de lo que se presupuestó, el cual era muy bajo ya. Uh-huh. O, como ha sido la tradición en los últimos 3 años, que hay un pico en noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, de ejecución del gasto de capital. Aunque haya ese pico, el gasto de capital de este año va a ser el más bajo de los últimos quizás 20 años. Por lo menos que tenemos los datos. Pero ese pico, porque yo he escuchado a otros economistas diciendo que el pico es en el registro, no en la ejecución. O sea, yo desembolso, pero no necesariamente implica que la obra esté hecha. Hay sí. 2 cosas. La más, digamos, importante, la de más impacto es la siguiente. Cuando se habla del presupuesto, la cifra que yo estoy dando es el presupuesto del gobierno central, que es, digamos, lo más grande que hay.
Ahora bien, si desde el gobierno central se le hace una transferencia, se le pone el nombre de transferencia de capital a una empresa pública no financiera, digamos INAPA, digamos la CAS, digamos las EDES, o a un fideicomiso público, que ha sido, digamos, la práctica, pues entonces ya eso es gasto de capital. Y lo pone como ejecutado. Aunque diciendo que se ejecutó porque se hizo la transferencia. Sin embargo, no se ha ejecutado. O sea, en una cuenta. El acueducto no está hecho, lo que sea que se iba a hacer con el fideicomiso no se ha ejecutado. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que a uno en economía, cuando uno estudia economía, le enseñan que el gobierno tiene una herramienta para motivar a que los países crezcan económicamente, que es el gasto de capital, que es el gasto público vía gasto de capital. Ahora bien, si esto pasa así, que es una transferencia de un órgano o de una unidad de gobierno a otra, pues usted no ve en la economía real cómo se refleja ese gasto en mayor crecimiento económico y generación de empleos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que se transfiere de una cuenta en reserva, de una unidad de gobierno, que es el gobierno central, a otra cuenta en reserva de una unidad del gobierno, que es un fideicomiso o una empresa pública no financiera. Cambió en libros. ¿Y qué pasa cuando ese dinero no se gasta en el año? No, ese dinero, si no se gasta, se queda en cuenta. Si es en el caso del gobierno central, pues no lo pueden usar para el año que viene. Tienen que ajustar el presupuesto y poner ese dinero, que se supone que ingresó de alguna manera, se pone como financiamiento del presupuesto del año que viene. Ahora bien, si ya se transfirió del gobierno central son los ministerios, el Poder Ejecutivo, se transfirió a un fideicomiso, pues ya eso está en el ingreso del fideicomiso, está en caja y el fideicomiso lo usará cuando lo considere necesario. Y eso es lo que explica la cantidad importantísima de recursos que tiene el gobierno en la banca. Sí. O sea, es dinero que está transferido a entidades o a ministerios que no se ha ejecutado. Es correcto. Es básicamente de fideicomisos. Pienso que sería para los analistas como yo de temas macroeconómicos sería importante saber cómo están los estados financieros de esos fideicomisos públicos. ¿Por qué? Porque eso le daría a uno una idea de, bueno, en el sector financiero hay 250,000 millones de pesos de depósito del gobierno. Uno no sabe si es de cuánto es del gobierno central, cuántos son de empresas públicas no financieras, ¿cómo está segregado eso? O cuánto es de fideicomisos públicos. Creo yo que es una gran parte de ese dinero. O sea, entonces, que se ha estado entregando dinero a fideicomisos durante todos estos años para obras que no se han ejecutado. Ellos han ido ejecutando algunas cosas. Por ejemplo, el de Propedernales ha hecho una serie de obras de infraestructuras ahí, unos hoteles, ese tipo de construcciones. El FITRAN, que es el de transporte masivo, se dice que ha estado ejecutando para el metro de Santo Domingo y para el teleférico y para el monorriel, pero uno no tiene la certeza. Pero esa información no es pública. Yo no la conozco. Los estados financieros debería de esos fideicomisos no son así públicos. Como por ejemplo RD Vial, que yo creo que es un modelo interesante de transparencia. Publica su estado financiero, era evaluado por una calificadora y uno sabía, bueno, el flujo es tanto de los peajes, se gastaba tanto, queda tanto, eso se usa para pagar la deuda. Y era un modelo interesante porque se publicaba con cierta frecuencia. Ahora, los otros fideicomisos, yo creo que ha habido debilidades en esa parte. Increíble. Eso es una paradoja. Tú sabes que en esta época donde se habla de tanta transparencia, pues que esa información no se conozca y que no esté al alcance del ciudadano, porque hay un secreto fiduciario que se usa. O sea, tú no puedes pedir eso por la Oficina de Libre Acceso a la Información. No se puede. Y ojo, para que después no vengan a decir que son ataques por un tema de que es un fideicomiso, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a atacar si no sabemos lo que es? Es eso, o sea, es simplemente tener la información de, bueno, mira, recibimos tanto de transferencia. Tenemos tanto en este guardado. año se ejecutó tanto. No dudamos de que eso esté bien documentado porque los fideicomisos por ley tienen que documentar bien todos los gastos que hacen. Y está bien regulado. Y cuánto, sí, claro, está bien regulado. Hay mucha práctica aquí con fiduciarias. Y bueno, y gastamos tanto, sobró tanto, esto es lo que encaja. Y uno va sumando fideicomiso y ve más o menos cuál es el desglose que hay. Entonces, tú tienes en el presupuesto para el año 2024, hay unos 7.400 millones de dólares en financiamiento, me parece, 7.000 y pico millones. Entonces, ¿cómo es que aquí se está tomando financiamiento a esa velocidad y a la vez tenemos tanto dinero en stock, vamos a decir, guardado? ¿Cuál es el criterio para eso? Mira, yo creo que ¿cómo funciona el presupuesto general del Estado?
El Poder Ejecutivo hace su presupuesto donde dice, bueno, creemos o estimamos que va a ingresar tanto por impuestos, donaciones, etcétera. Le pedimos al Congreso en esa ley que nos autorice a gastar hasta tanto monto. Esa diferencia, como aquí los gastos son mayores que los ingresos, es como que usted en su casa gaste más de lo que usted recibe de salario, bueno, usted tiene que endeudarse. Aquí nos endeudamos, tenemos lo que se llama déficit fiscal. Para pagar ese déficit fiscal hay que endeudarse, pero también todos los años se paga deuda, es lo que se llama aplicaciones financieras en finanzas públicas. Cuando usted suma ese déficit fiscal más los pagos de deuda que usted tiene que hacer, de capital, pues eso le da un número que usted, ese es el monto que usted tiene que buscar prestado. Si usted busca prestado para pagar deuda vieja, que vence, y para cubrir su déficit fiscal cada año. ¿Cuál es la situación? Que desde 2021 en adelante, el gobierno ha estado, de 2020, pues empezó en 2020, en los últimos meses de 2020, en adelante, hemos estado como país teniendo una autorización para endeudarnos. El déficit no llega al monto que se tenía aprobado en el presupuesto general del Estado, en la ley, y el gobierno igual ejecuta todo el financiamiento. Entonces eso ha hecho que el gobierno se endeude por encima de lo que realmente necesita. ¿Cuál es el problema con esto? Es que eso genera intereses. Es decir, si yo sé que no necesito endeudarme, no me endeudo y no pago esos intereses. Pero hemos estado pagando intereses. En 2020 y quizá en 2021 podíamos entenderlo. Porque estábamos en medio de la pandemia todavía, había mucha incertidumbre en el mundo, no sabíamos cuándo iba a acabar esto, cuáles iban a ser las consecuencias finales de la pandemia a nivel económico, qué tamaño de subsidio había que dar, etcétera. O sea, se necesitaba quizás tener ese colchón ahí. Pero esto ha sido una regla consistente en los últimos años. Y parece que este año va a ser igual, aunque en menor proporción que en años anteriores. Básicamente lo que tú dices es que nosotros cogemos prestado para guardar ese dinero y no lo estamos gastando. ¿Cuál es el impacto de no hacer gastos de capital, de no ejecutar gastos de capital? El impacto en la población, porque los gastos de capital se hacen para un propósito, ¿verdad? O sea, no solamente para gastarlo y tener infraestructura, tiene tasa de retorno, sino que tiene una tasa de retorno, pero también impacta en el circulante, en la actividad económica. Y en la calidad de vida del ciudadano. Y en la actividad económica, ¿verdad? Yo voy a tomar un ejemplo de una infraestructura básica, digamos una carretera. La carretera que va de aquí, de Santo Domingo, hacia Punta Cana. Antes quizás tomaba 4 horas y media llegar a los hoteles de Punta Cana. Y si usted es una persona que le vende productos, comida, vegetales, a los hoteles de Punta Cana, eran 4 horas y media. Ahora uno llega quizás en 2 horas y media, porque se hizo esa carretera. Entonces, ese tipo de infraestructura tienen el objetivo primario, digamos, de mejorar la productividad. O sea, yo que soy un vendedor de vegetales y vendo vegetales allá, puedo vender vegetales quizás en menos tiempo, llevar vegetales en menos tiempo hacia allá que lo que me tomaba antes. Estoy aumentando mi productividad. O tomemos como ejemplo el sector eléctrico, donde tú tienes que invertir $500 millones al año en gasto de capital para mejorar, para reducir la pérdida, mejorar la eficiencia, y a la larga eso va a hacer que tú te economices $2,000 millones en subsidios que se dan hoy en día. O sea, si tú llevas un programa sostenido de inversión, entonces cuando tú lo cortas, como ha sucedido ahora, que eso se fue a cero, el subsidio, que eran 500 millones, hace 3 años, ahora son 2,000. Yo quisiera que tocáramos un punto con la electricidad. Porque son 1.500 millones, pero recuerden que hace un tiempo, a final del año del año pasado, se subió la tarifa. Exacto, un 26% Entonces, subió. Se subió un 26%, pero para los hogares, en promedio, subió un 40%. Por lo tanto, si esos 400 millones no hubiesen adicionales que se lograron por el aumento de tarifa en recaudación, si no se tuviera, el déficit no hubiese sido 1.515 millones de dólares, fueran 1.900. Exacto, fueron los 2,000 que yo dije. Entonces, digamos que ahí hay un efecto que hay que siempre tocarlo. Con el tema de infraestructura, la idea con el gasto de infraestructura es básicamente que se aumente la productividad del país en el largo plazo. Si tú inviertes poco en infraestructura, lo que se espera es que tu país crezca menos en el largo plazo de lo que pudiese crecer si tú inviertes más. El BID hace un tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y decía
y eso se ha quedado como regla general en América Latina, de que América Latina, como está compuesta por países en desarrollo, debe invertir mínimo un 5% del PIB cada año en gasto de capital. Aquí estamos ya alrededor de 2.1%. Hoy en día el gasto de capital dominicano es alrededor de 1.7, 1.8% del PIB. Si se hace todo es 2.1. Entonces, son unos números que nos ponen a nosotros a pensar de cuál va a ser el futuro de República Dominicana a nivel de productividad. Ojo. A nivel de competencia internacional. Ahora, ¿por qué está reduciéndose? Y año tras año hemos visto cómo se reduce el gasto de capital. Es por lo siguiente. República Dominicana es el segundo país de América Latina que tiene una presión fiscal, es decir, que recauda menos impuestos y contribuciones como porcentaje de su PIB o de su economía. 15.5% para 2024, proyectado. Proyectado, pero ahí hay unos ingresos extraordinarios que yo creo que va a ser menor. Yo creo que va a ser, o sea, los ingresos corrientes son un porcentaje menor alrededor de 14%. Entonces, hay ingresos extraordinarios. Por ejemplo, los últimos años hemos tenido fletes más elevados que aumentan, ¿no? el cobro de impuestos por aduana. La DGI ha estado muy activa haciendo acuerdos de pago con deudores viejos. Hay una ley de amnistía corriendo. Pero también se adelantaron impuestos de empresas y de bancas. Y sobre todo también hubo un adelanto en 2021 de Barrick. Entonces, todo eso son impuestos o recaudaciones extraordinarias que no se van a repetir. Exacto. Y que van a reducir la base en los años siguientes. Entonces, yo creo que ese 15 punto y pico va a ser menor, va a ser alrededor de 14.7. Pues es mucho más grave la cosa de lo que... Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos un problema de eficiencia recaudatoria y de recaudación en general. Entonces, si tu ingreso no es muy alto, tú lo que haces es que consumes menos. O sea, tu gasto también es bajo. Nosotros tenemos el tercer gasto público menor de América Latina como porcentaje del PIB, en proporción de la economía. Eso contradice, obviamente, voces que dijeron de manera habitual que aquí había un despilfarro, que había un exceso de recursos, que estábamos politiqueando, etc. No era así. Los datos están ahí. La práctica de gobierno, la gestión financiera del Estado ha sido la misma en los últimos 15 años. Y es que sencillamente tenemos pocos ingresos y gastamos poco. Ahora bien. Yo recuerdo que yo leía los planes de gobierno del PRM y había hasta un capítulo de corrupción y despilfarro. Y ellos le ponían cifras, eran 150,000 millones. 158,000 millones. 158,000 millones de pesos. Corrupción y despilfarro se llamaba eso. Donde ellos enumeraban una serie de cosas ahí que, bueno, solo hay que ver eso y ver lo que está pasando, cómo se maneja ahora el país y concluir que eso no era así. No, estamos bien y seguimos estando igual. O sea, no ha habido cambio. No cambió nada en eso. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Que tenemos entonces un déficit estructural. Estamos endeudándonos mucho, la factura de intereses sube. Si te sube tu factura de intereses, tú aumentas tus gastos en nómina, y aumentas también tu transferencia corriente, ¿no? En especial el sector eléctrico. La única forma que tú tienes de mantener tu déficit fiscal más o menos en 3% del PIB, que es lo que hemos visto los últimos 7, 8 años, es reduciendo o ajustando a la baja tu gasto de capital. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El presupuesto 2024 tiene o incorpora, mediante una adenda, los ingresos esperados de Aerodón, que son 46,000 y pico de millones, los 775 millones de dólares. ¿Y cómo tú puedes incorporar una cuestión que no se ha aprobado todavía? Yo me imagino que la Secretaría Legislativa del Congreso, de las cámaras, va a hacer ese análisis desde el punto de vista jurídico. Sí, porque es algo que viene. Un ingreso, yo lo pongo en una ley, pero eso todavía no está aprobado. ¿Cuándo es que se vence ese contrato? En el 30. Se vencía en el 2030, pero ahora va a ser... No, se sigue venciendo, pero no ha sido aprobado. Exacto, por la misma premisa, no ha sido aprobado. Ahora, ¿cuál es la práctica con ese tema del contrato? Es que, bueno, una vez que usted tenía ya aprobado el contrato y tenía certeza de que, más o menos certeza de que el dinero puede entrar, bueno, se hacía una modificación del presupuesto. Exacto. Que es práctica común. Complementario. Bueno, aumenta los ingresos en tanto, aumentamos los gastos en tanto. Ahora bien, aún con ese aumento, el gasto de capital se queda por debajo del proyectado de este año. O sea que
no hay. O sea, pero entonces trasladémonos no hay buenas. O sea, el país tiene un serio problema fiscal a nivel general, a nivel macroestructural, que tiene que sentarse urgentemente a conversar sobre eso. Entonces, si aún así no llega a los porcentajes requeridos, imaginémonos por un segundo que eso no se aprueba, ese contrato de Aerodón. Entonces, ¿dónde queda? Quedarían alrededor de 1.7 del PIB. 1.7 y ahora está. Debe quedar en 2.1, 2.3%. O sea, que es más bajito. O sea, sin eso. Sería más bajito. Sí, para llegar a donde estamos, para mantenernos como estamos ahora, habría que aprobar el contrato. Sí. O sea, asumiendo que no, obviamente, que no entra ingresos extraordinarios de alguna otra fuente, que puede pasar, que venden una empresa grande y hay un pago por ganancia de capital. Sí querían puntualizar algo, y es el tema de la deuda. Aquí no hay un problema de deuda pública. Más allá de lo que se dijo siempre, de que estamos endeudándonos violentamente, no hay un problema de deuda. Lo que sí hay es una situación con la carga de intereses de la deuda. Nosotros somos de los 15 países a nivel mundial que mayor carga de intereses de la deuda tenemos como proporción de nuestro PIB, de nuestra economía. Y yo creo que eso, en un ambiente donde están subiendo las tasas de interés a nivel internacional, por lo tanto, cada vez que coloquemos deuda va a ser más cara que hace quizá 2, 4, 5, 6 años, eso debe llevarnos a reflexión de estamos pagando mucho de intereses, está llevándose muchos recursos, al nivel de que ya los ingresos del gobierno son inferiores al gasto corriente. Es decir, que estamos tomando dinero prestado. O sea, si son inferiores para el gasto corriente, hay que tomar prestado para pagar gasto corriente. Sí. Entonces estamos endeudándonos para pagar intereses. O sea, si tú tienes un 14% de presión tributaria, tú tienes 4% a la educación, tú tienes 3.6 de intereses. 3.6 de intereses. Y tú tienes 1.5 de subsidio eléctrico. O sea, tú tienes 5.1 más 4, son 9.1 de 14. O sea, te queda un 5, te queda menos de 5% para todo. Para todo el resto. Y calcúlale ¿cuánto fue el gasto de capital? Este año debe quedar en 2. Vamos a decir 2. 2. Entonces tú tienes 11% de 14. Ya tú lo tienes comprometido en 4 o 5 partidas. Ahí no está ni salud ni agricultura. No hay más nada. Ya no hay más nada después de eso. Nómina. ¿Y qué tanto se puede retrasar una reforma fiscal? Porque eso es lo que vendría. Cualquiera pensaría que lo único que solucionaría eso es una reforma fiscal. Mira, como aquí no hay un problema de deuda pública, no hay un problema realmente de deuda pública. O sea, no es que estamos con los inversionistas extranjeros ni los mercados internacionales ahí con una lupa arriba de nosotros. Tenemos buena calificación. Tenemos buena calificación. Otros países están peor que nosotros. Pero no es que tenemos un problema de deuda. Es decir, el gobierno no va a tener problemas para servir o para pagar su deuda en los próximos 3, 5, 10 años. Ni para contraer deuda nueva. Y la mejor manera de verlo es que te siguen prestando. Uh-huh. Yo recuerdo que aquí en un momento se dijo. Lo que pasa es que a veces estas discusiones entran mucho el campo de la política y la política se dice muchas cosas que al final terminan siendo retractadas de manera implícita. Se dijo que el país estaba quebrado. Sí, que estaban cogiendo que estaba quebrado el país. Sí. Y ahí fue que se cogió dinero prestado en adelante. O sea, aquí hay gente que ganó posiciones, aquí hay legisladores y legisladoras que ganaron posiciones un país con ese discurso. Claro, pero el endeudamiento. Un país que puede tomar dinero prestado no tiene problema de deuda. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de la reforma? Nadie quiere ponerle cascabel al gato. Pienso que... Sobre todo en tiempo preelectoral. Claro, al nivel ya de compromisos de intereses que tenemos nosotros y la reducción que se está viendo y que se va a seguir viendo del gasto de capital, yo creo que ya es hora de que la clase política, los sectores sociales se sienten y digan, bueno, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país que no crezca, que crezca 3%, 2% al año? Bueno, sigamos como estamos. Uh-huh. ¿Queremos un país que los próximos 10 años crezca un 5%? Hay que aumentar los ingresos y hay que controlar. Vuelva a crecer un 5, vuelva a crecer un 5, porque crecíamos 5 y medio. Entonces hay que aumentar los ingresos y hay que ponerle control al gasto. ¿Y cuál es? O sea, entonces aumentar los ingresos, estamos claros que hay que aumentar los ingresos. Pero, ¿cuáles deberían ser las metas razonables de una reforma fiscal? Porque para aumentar los ingresos tú tienes que elevar la presión tributaria.
y bajar, una manera también de elevar la presión tributaria, bajar gasto tributario. O sea que son las exenciones que se dan. ¿Cuál debe ser el objetivo de nosotros? O sea, mira, tenemos que conseguir un 3%, un 2%, un 5% del PIB. ¿Cuál debe ser el objetivo? Mira, yo creo que aquí hay que... O sea, una reforma del 3% del PIB, 2,5%, es bastante difícil, salvo que se haga algo masivo, estilo lo que hizo Joaquín Balaguer con la reforma del 92. Pienso que si yo fuese, por ejemplo, digamos, vamos a ponerlo en cuadras, ¿no? En la mesa, en equipos. Si yo fuese parte del empresariado, la primera condición que yo pongo, porque bueno, es verdad, estamos negociando una reforma, estamos discutiendo la reforma, y ahí el empresariado va a tener su pellizquito. Ahora, yo como empresariado quisiera ver que resolvamos el tema eléctrico. Resolver el tema eléctrico es, como tú bien decías, bajar las pérdidas, pero también poner administradores apolíticos ahí, o pueden ser políticos, pero gente eficiente que haga el trabajo. Tenemos niveles de pérdida hoy que son superiores a las que habían en el pasado. Inclusive no hemos remontado a niveles de pérdida que no se veían quizá de 2011. Exacto. Que fue cuando empezaron los programas del Banco Mundial y el BID de rehabilitación de redes. Tenemos que hacer un punto ahí, porque tenemos que irnos a una pausa. Pero tú has dicho algo interesante que puede entrar a la mesa de discusión, que me imagino que por ahí es que va a girar lo de la reforma. O ese va a ser uno de los componentes de la reforma fiscal. Pero eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. En Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Tocamos un tema que dio corriente. Tuvimos que irnos sí. el sector eléctrico. Es algo que todos sufrimos. Claro. Richard, tú mencionabas que si tú fueras empresario o tuviese del lado de los empresarios, pidiera una intervención más frontal o una participación mayor o cambios en el sector eléctrico, sobre todo en la gestión. Porque ¿qué hemos visto nosotros? Como mencionamos en el bloque anterior, los niveles de pérdida que hay ahí. O sea, nada justifica que nosotros hayamos involucionado más de 10 años y cientos de millones de dólares que se invirtieron para llegar donde estábamos, que eso se haya destruido en estos 3 años y que esta administración no haya tomado ninguna acción. Porque aquí no se ha tomado una medida de importancia para intervenir de una manera más frontal el sector eléctrico. O sea, aquí todo se quedó en discurso, que se lo robaban todo, que había una mafia. Porque todo eso, después que tú le quitaste ese componente al discurso, se quedaron sin norte. Aquí hay un tema de compra de materiales. Y recordamos todos esos escándalos famosos que se hicieron aquí, que expedientes, que miles de millones, querellas. Pero ¿qué resulta? Que los almacenes están vacíos. Están vacíos. No hay transformadores, no hay medidores. No. Entonces, aquel sobrevaluaba todo, tenía un esquema fraudulento para defalcar el Estado, todo lo que se dijo aquí. Entonces ahora no se hace nada. Me parece a mí que es porque probablemente muchas de esas cosas que se decían eran mentiras y exageraciones, y que las sobrevaluaciones no eran tales, y que no se ha podido conseguir nada más barato que lo que se compraba antes. O en mejores términos. Entonces yo prefiero no comprar nada. Yo no compro nada, no invierto en chele, porque aquí se invertían 500 millones de dólares entre 300 y 500 millones de dólares en inversiones de capital en el sector eléctrico. Entonces yo no invierto absolutamente nada entonces ahora no se roban nada porque yo no invierto nada, pero destruyo el sector. Se va deteriorando. Claro, y entonces vamos a lo que tenemos ahora y las perspectivas que hay. Me parece a mí, porque yo no he visto cuál es el plan de inversión que hay. Yo no sé si en el presupuesto 2024, tú me corregirás, si ahí hay algún contemplado, algún plan de inversión de capital en el sector eléctrico para atacar las pérdidas. No, ahí no de hecho no aparece, o no aparecería,
porque eso, digamos, estaría dentro del plan de trabajo y de compra, ¿no? El plan de inversión y de compra de las EDES. No entraría en el presupuesto. Pero indudablemente que los niveles de pérdida de hoy son sustancialmente mayores a los que habían quizás hace 5 años. Estamos ya a niveles de 2011, que fue cuando, como dije, empezó el proceso de reforma del sector. Ahora, es que es muy duro. Después que usted dijo que, por ejemplo, un medidor lo sobrevaluaban en un 20%, en un 30%, que usted dijo todo lo que dijo, que se gastó, aquí corrieron ríos de tinta escribiendo eso, y para que entonces usted después venga a comprar el mismo medidor 30% más caro que lo compraban antes. O sea, quiere decir entonces que ahora está sobrevaluado en un 50%. Porque si antes estaba sobrevaluado en un 20%, y ahora cuesta un 30% más que lo que costaba antes, entonces la sobrevaluación es un 50%. Y yo creo que en esa trampa discursiva es que se han quedado atrapados muchos personeros que toman decisiones en el sector eléctrico, y entonces han optado por no hacer nada para que... Y la consecuencia ya la sabemos. Las sedes hoy en día tienen nóminas mucho mayores. Eso supuestamente, aquel almacén de botellas que decía el ministro de Energía y Minas, que eso eran almacenes de botellas y de cosas, pues ahora resulta que las nóminas son más altas. Tienen más empleados con sueldos mayores y los niveles aumentando los precios. Obviamente, ¿no? Y los niveles de cobranza en el piso, la pérdida técnica en el piso, y todo fiesta y mañana gallo. Con el consiguiente impacto que tiene eso en la población, que recibe apagones, facturas caras, y la falta de confiabilidad en el sistema, que hace que la producción se encarezca y que nosotros seamos menos competitivos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí no hemos todavía entendido esa parte como sociedad. Si las sedes son el mayor comprador de electricidad que tiene República Dominicana, y yo soy un inversionista extranjero, quiero poner una planta de producción eléctrica de gas natural o de carbón, del combustible que sea, en República Dominicana, yo lo primero que antes de poner un tornillo digo, ¿quién me va a comprar a mí la electricidad? Si veo que las EDES son empresas altamente deficitarias, cuyo pago a generadores depende de que el gobierno le haga una transferencia, yo cojo miedo. Entonces, ese problema de las sedes, lo que genera o lo que produce, y no es algo de ahora, es algo que tiene quizás 50 años, es baja inversión a nivel de generación eléctrica de agentes privados. Lo otro es que eso está llevando esos recursos que pueden ser utilizados en obras de infraestructura o podrían no gastarse. Hace unos días yo estuve en un sitio y hicimos el cálculo que de 2009 a 2022, la mitad del aumento de la deuda pública externa se explicaba por el subsidio eléctrico. Es decir, que si no hubiésemos tenido el subsidio eléctrico en los niveles que lo teníamos, la deuda pública pudo haber sido la mitad. O hubiésemos tenido muchas más obras de infraestructura, puentes, elevados, metros, etcétera, realizados con el mismo dinero. Entonces, es algo bastante lamentable. Tenemos mucho tiempo en esto. Ahora se ha recrudecido el problema. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer en estos meses es tratar de estabilizar para no seguir deteriorando la finanza del sector. Y ya cuando se dé la discusión de una posible reforma fiscal, bueno, pienso que algo de lo que hay que hablar seriamente es de despolitizar el sector, o tener metas que el que no cumpla en un año, bueno, se saque, porque que así no podemos funcionar. Tú dijiste que si tú fueras sector privado, tú pedirías mayor control sobre el tema eléctrico, ¿verdad? Claro. Entonces la solución sería hacer una público-privada, una fiducia o algo para manejar eso también. Es que es injustificable que tú tengas un administrador en una empresa pública o privada en cuya gestión se haya deteriorado la rentabilidad de esa, o se hayan profundizado los males que habían ahí. Por ejemplo, perdíamos 10, después que te pusimos a ti, ahora perdemos 14. Y que esa gente se mantenga ahí. O sea, es que eso es injustificable. Que aquí administren 13, hay una que ha tenido como 5 administradores o 4. Sí. Y es la que más pierde de todas, que es de este. Y ahí han cambiado como 3 o 4 veces.
Y no había, o sea, lo han cambiado. ¿Y por qué lo han cambiado los otros? Bueno, por eso mismo, porque pierden más. ¿Y los otros dos? De las otras dos distribuidoras, bien, gracias. Bien, gracias. O sea, aquí hay que reconocer, si tú nos reconoces como gerente en el Estado, que una cosa no se está manejando bien y que lo que se ha hecho es empeorar, entonces, ¿por qué tú no cambias al gestor? O sea, porque tú tienes que mandar por lo menos una señal de que tú estás encima de las cosas. Pero de eso este gobierno ni habla. Ni habla de eso. Aquí ni se habla bueno, no, es de norte. Ah, no, sí, el hombre de la culebra. Un videíto una culebrita, que eso fue lo que causó un apagón, que aquí no hay apagones. Toda esa payasada. Que habíamos superado ya. Payasada. O sea. Porque antes eran las chichiguas. No, eso son payasadas, esa vaina. O sea, y aquí nadie le va a llamar la atención a ese señor. No, eso no, como una fiesta, como un relajo, un cómico. Y la otra distribuidora, de Sur, bueno, ese tiene un buen manejo, habla bien, pero como gerente no ha dado pie con bola. ¿Por qué? Porque pierden más que lo que perdían antes, muy sencillo. Bueno, entonces el sector eléctrico es el de mayor preocupación para la República Dominicana ahora mismo, ¿o hay más? Yo creo que a nivel de gasto público es el principal agujero que hay. Comentando algo que tú preguntaste muy rápidamente, yo no diría que el sector privado le pediría el control necesariamente al sector, sino simplemente que el gobierno se comprometa a poner ahí gente que no vaya a politizar las sedes y que vaya a hacer un trabajo rindiendo resultados. Y yo fuera gobierno y no dejara fuera de la mesa el tema de alguna alianza para manejar circuitos que tienen unas pérdidas muy elevadas. Hay circuitos ahí que tienen pérdidas de 80-70%. Entonces, eso es que si usted sirve 10 de la electricidad, se pierden 7. Y usted no factura nada. Entonces, imagínate tú. Entonces, yo no me cerraría esa posibilidad, creo que es una posibilidad interesante. Claro, se habló del gobierno anterior. ¿Le ha gustado ese tipo de cosas, de alianza público-privada? Quizás es una solución. Pero dentro de los agujeros fiscales que yo veo que hay, ese es uno. Otro es el gasto en educación. Sigue incrementándose el gasto cada vez que aumenta el PIB. Pero nosotros no vemos resultados tangibles, más allá del choque que hubo con la inversión en nuevas escuelas. Claro. ¿Tú no consideras que ese parámetro de calcularlo sobre un porcentaje del PIB no responde a la realidad y que eventualmente tendremos que revisarlo? Podría ser. Y yo me iría incluso más lejos. Pienso que se podría poner incluso con incentivos. Bueno, logramos tal cosa en mejora de la calidad. Podemos aumentar los fondos. No es más real, porque la Ley General de Educación tiene dos parámetros. Uno como proporción del gasto y una proporción del PIB. No, proporción de los ingresos. De los ingresos fiscales, me parece que era el gasto. O del gasto. Bueno, ok, perfecto. Es similar. Igual, son dos parámetros. Entonces, yo creo que manejar un parámetro de eso, que no sea el del Producto Interno Bruto, me parece a mí que es lo más sincero, claro, y apegado a la realidad, porque lo otro es una bola de nieve. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, una cantidad de recursos que hay que gastarlos sí o sí a una velocidad que como quiera no lo gastan tampoco. No, porque ahí cargan muchísimas cosas que no son de educación. Que no son de educación. Entonces, pero realmente al final lo que vivimos como en una especie de hipocresía, ¿no? En eso. Y no estamos logrando calidad, no estamos logrando elevar el nivel. Los resultados son evidentes. No, aquí hay que plantearse inmediatamente, se habla de reforma fiscal, también una reforma educativa profunda. Vietnam, en el 1990, hace 33 años, era más atrasado de lo que República Dominicana es hoy en materia educativa. Ese es el camino. Tenía menos personas yendo a la escuela en proporción del total de personas que tenía, menos nivel de escolaridad y la calidad de la educación era peor. Sin embargo, ellos hicieron una reforma que empezó en 92-93 y hoy Vietnam es de los mayores exportadores de aparatos electrónicos. Cuando uno exporta es porque tiene calidad, y si son aparatos electrónicos, son aparatos con mucha complejidad, para lo cual tú necesitas tener una fuerza laboral
muy bien formada a nivel de capital humano. O sea que tu sistema educativo tiene que ser muy bueno, pues todo el mundo tiene que ser bueno. Y una industria con mucha innovación. Mucha innovación. Entonces, si ellos pudieron, o sea, entre un vietnamita y un dominicano no deben haber mayores diferencias. Porque Vietnam era un país arrasado por la guerra. Bueno, ustedes están hablando, hablaron de eso. Claro. Es un país asiático, es un país que no tuvo los recursos quizás que pudieran tener acceso hoy países europeos y la Unión Europea. Si ellos pudieron hacerlo, si lo pudo hacer Corea del Sur, si lo pudo hacer Taiwán, nosotros deberíamos... Corea del Sur en los 50. En los 50 era no peor tenía ni electricidad. Que nosotros, ni agua, Singapur nada. Lo hizo. Nosotros debemos comenzar a mirar el ejemplo de esos países asiáticos, los llamados tigres asiáticos, cachorros asiáticos, le van poniendo nombres a medida que van desarrollándose. Nosotros deberíamos mirar a esos países y tratar de emularlo. Pero lo primero que ellos hicieron, una de las primeras reformas, fue una reforma educativa profunda, que garantizara una educación de alta calidad, que pudiera sustentar la producción y el nivel de exportaciones que tienen hoy. Porque nosotros todavía en 2021 no somos un territorio libre de analfabetismo. Mira por dónde vamos nosotros. A pesar de los esfuerzos que se hicieron, encomiable que la CEPAL, el Banco Mundial ha reconocido a Danilo Medina. Pero de eso no se habla tampoco, de ese tema. Incluso en los ejes estratégicos del presupuesto de 2024, que ahora son una cantidad enorme. Antes eran como 4 o 5, ahora son como 10 o 12. Bueno. Entonces ahora, pero tú quitas uno de los más importantes, que es la seguridad alimentaria, que fue uno de los sectores donde más se avanzó en la administración pasada. Pero ahora resulta que ya eso no es una prioridad. Parece que ya la alcanzamos totalmente, la seguridad alimentaria, o el gobierno decidió sacarla de la lista de prioridades. Mira, yo recuerdo ese tema de la seguridad alimentaria, creo que fue en 2014 que el gobierno empezó a trabajar el concepto y hacer cosas para lograrlo. Hubo gente aquí que comenzó a decir que eso no era necesario, que eso encarecía los productos, que si se importaba era más barato, etcétera, etcétera. Lograr el nivel de producción agropecuaria que se logró aquí en 2019, donde se le vendían hoteles, se estaba exportando, se suplía al mercado nacional y al mercado haitiano. Lograr ese nivel de producción fue lo que le permitió a República Dominicana durante la pandemia aguantar que todo el mundo tuviera comida. O sea, aquí la gente le llevaba la comida a su casa. Si no hubo y que más allá que eso, que los precios de los alimentos se mantuvieran estables y a veces bajando, en algunos casos. Sí. Y también permitió que aquí hubiese un abastecimiento completo en todas partes. O sea, aquí no hubo nada, no hubo escasez de ninguna clase. De escasez durante 2020 y parte de 2021. Pero fue por ese trabajo. Ahora... Fue reconocido por la FAO. Claro. El presidente Medina fue condecorado por la FAO. Y posteriormente muchos países están viendo que eso es algo de seguridad nacional. Sí. Porque con estos temas de la pandemia, muchos países comenzaron a cerrar sus fronteras y dejaron de importar dejaron de exportar. Por lo tanto, países desarrollados se quedaron muchas veces sin fuente de alimentos que querían demandar porque no podían comprarlo en otros países porque estaba cerrado. Entonces, eso es un tema de seguridad nacional, la seguridad alimentaria. ¿Y cómo tú lo ves para el año que viene, los años siguientes, el sector productivo, el campo, la agricultura? Mira, yo creo que la gran interrogante es qué va a pasar con el arroz. Aquí en enero de 2025 entra la desgravación completa. ¿Qué va a hacer el gobierno durante el 2024? O sea, ya tenemos, olvídate de los otros 10 años que perdieron. Ahora, ¿qué va a pasar estos próximos 12 meses para la entrada inminente de esa? ¿Cómo lo va a afectar? Bueno, la experiencia que por lo menos yo he visto en Colombia, en Haití, Puerto Rico, es que efectivamente ese arroz que viene sobre todo de Estados Unidos, con quien estamos en el DERECAFTA, destruye o noquea bastante. Y parte de México también, la parte norte, destruye una parte de la producción nacional de arroz. Yo creo que eso hay que ponerle mucho ojo porque el arroz no es, digamos, el maíz. El arroz es lo que se llama el staple food. Ese es el cereal que consume el pueblo dominicano. Uh-huh. Y es de seguridad nacional mantener una producción arrocera suficiente para abastecer el mercado local. Dominicano de los quintiles más pobres gasta el 9% de su presupuesto Lo que tú estás diciendo, para que la gente entienda, es que los productores de arroz dominicanos no van a tener incentivo para seguir en ese negocio, sino que van a abandonar ese negocio
porque en el 2025 vendría un arroz mucho más barato que no puede competir con el arroz que se Claro, y ese más barato viene por dos vías. Uno, hay subsidios importantes que da el gobierno americano a los productores americanos. Y dos, el tamaño promedio del terreno de cultivo de un agricultor, de un granjero americano, es casi el doble del tamaño promedio de un productor dominicano. No, y la tecnología. Más la tecnología, pero la tecnología tú puedes importarla, pero con esa diferencia de tamaño, economía de escala. Tú tienes economía de escala, o sea, tú puedes consumir fertilizantes más baratos, insecticidas más baratos, puedes comprar un tractor más grande, o sea, puedes hacer una serie de cosas que te permiten abaratar bastante los precios. Y como dije, ya esa experiencia pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Haití. Ahora bien, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano? Es la pregunta. Subvencionar el arroz. Puede hacerlo, darle un subsidio a los productores locales, que básicamente lo que hace Estados Unidos, con ciertos criterios y ciertos mecanismos. Pero desde el punto de vista del DERECAFTA, eso es un acuerdo entre 6 países. Nosotros, Estados Unidos, y 4 países en Centroamérica. Para modificarlo, el gobierno tendría que tener la aprobación de los 6 países. ¿Y qué tú le vas a dar? Entonces ellos te van a pedir cosas, porque en Estados Unidos hay productores arroceros que están en el US Rice, que es el grupo, la asociación de ellos, que están esperando este momento porque van a venir a vender para acá. Y que han mostrado posiciones firmes. Con el Departamento de Comercio. Nosotros esperamos, nosotros le dimos 20 años. ¿No? Y que todas las veces que hemos coqueteado con la idea, Estados Unidos ha sido... Entonces, algo pedirían a cambio, no sabemos qué puede ser. Hay unos mecanismos del mismo DERECAFTA que permiten hacer una negociación, que es básicamente una medida de salvaguarda, 4 años más y luego 4 años adicionales prorrogables. Pero ahí hay que hacer unos estudios que yo creo que sería complicado tratar de... Pero imagínate, 8 años. Desde ahora, sí, pero imagínate. Ya no hay tiempo. Tú pedí 8 años para no hacer nada, que está lo mismo. ¿Qué fue lo que se pidió? Está lo mismo. O sea, es una cuestión. Es complicado. Ahora, y ya para tenemos que ir cerrando. Vamos a ver si podemos tocarlo en un minuto. El tema del cierre de la frontera con Haití, el impacto en las exportaciones dominicanas. Ya venían cayendo las exportaciones. ¿Cuál es la proyección final para este año? ¿Cuál tú crees que...? Mira, yo no me atrevo a dar una proyección porque la frontera continúa cerrada, ahora por el lado haitiano, o sea, no por el lado de nosotros. Indudablemente, a veces uno que vive en la capital no ve la importancia del comercio fronterizo. No es solamente que hay muchos comerciantes en toda esa provincia fronteriza que dependen de ese comercio, sino que hay muchos productores, en especial de la zona del Cibao, que producen pastas, galletas, arroz, huevo, que tienen Haití, tiene 10 millones, 11 millones de consumidores, como mercado principal. Bueno, eso no están vendiendo. Los productores de huevo, ayer salió una información, han sacrificado 2.4 millones de gallinas ante la reducción de la demanda. Claro, porque si no te tumba el precio y te hace quebrar los productores. La demanda son 40 millones de huevos que tenían en stock cuando sucedió el cierre. Pero bueno, Richard, te tenemos que agradecer tu visita aquí en Paneo Semanal y dejarte la invitación abierta, porque ya sabemos que te decimos que vuelves y tú vuelves. Eso es importantísimo. Así que, y agradecer, no queda más que agradecer a nuestros teleoyentes su audiencia por este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.